¿Sabías que el gobierno durante el Porfiriato le daba más preferencia a los extranjeros que a los trabajadores mexicanos? Les hablaré sobre el gobierno de Porfirio Díaz, mejor conocido como Porfiriato, y cabe destacar que gracias a esto fomentó los primeros pasos para la creación de la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz asumió su cargo en 1877 y los primeros años de su gobierno se centró en modificar al país tratando de modernizar su desarrollo. Este se centraba más en comercializar con el extranjero, principalmente con nuestras ganancias, las tierras, los recursos que se tenían en nuestro país, y gracias a esto creó las vías férreas que ayudaban al traslado de la mercancía de país a país, principalmente con nuestro vecino Estados Unidos. Las tierras vendidas eran mejor conocidas como haciendas, en la que los extranjeros podían ellos mismos obtener los recursos naturales de nuestras tierras del país. Sin embargo, este gobierno no era equitativo, ya que aunque hubiera aumento de la economía en el país, los campesinos trabajadores eran sumamente explotados por el gobierno, llegando a tener jornadas diarias de 12 a 15 horas. Esto se debía a que no habían leyes que los protegieran, sino no les hubo hasta 1917 en la Constitución que cambiaba esto y se implementaron leyes que protegían a los trabajadores, siendo la primera constitución en el mundo en incluir este tipo de leyes para sus trabajadores. Los trabajadores eran habitualmente pagados con vales en lugar de dinero para pagar en tiendas de raya, cuyos precios eran exorbitantes. Muchas veces llegaban a endeudarse con préstamos, ya que no alcanzaban a pagar sus necesidades básicas. Ante esta injusticia, los campesinos empezaron a hacer huelgas de protesta para mejorar las condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Sin embargo, estos eran reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más destacadas que hubieron está la de los mineros de Cananea en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco en 1907. Porfirio Díaz, a pesar de que en su campaña electoral proclamaba la no reelección, se mantuvo en el poder por más de 30 años, reeligiéndose 5 veces. Y bueno, sin embargo, al final fue vencido por Francisco I. Madero. ¿Sabías que durante la Revolución Mexicana a los niños a partir de los 10 años les asignaban entrenamiento militar? ¿Sabías que durante la Revolución Mexicana de 1910 se inició como una lucha en contra de la perpetuación del poder del general Porfirio Díaz, que derivó de una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución? Diferentes grupos que tenían como bandera de los derechos sociales y políticos se unieron por este objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos, luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo de un nuevo periodo presidencial, durante 1910 a 1914. El ex candidato y líder liberal, Francisco I. Madero, lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo a la no reelección. Reivindicaba los derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban los grupos sociales, contrario a Díaz, según la cronología revolucionaria. En su plan de elección estaba una convocatoria a la lucha armada el 20 de noviembre. Desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaran las armas más para arrojar el poder a las autoridades que actualmente nos gobernaban. Algunos grupos, como los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cernán, al ser descubiertos en posesión de armas, se lanzaron antes de la fecha. ¿Sabías que los artículos más destacados de la Constitución de 1917 fueron el 3, 27, 83 y 123? En 1917, Carranza quería lanzar un proyecto constitucionalista en el cual quería elegir diputados que representaran a cada uno de los estados. Tras un largo proceso, decidieron reunirse en octubre de 1916 en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, para hacer un congreso constituyente. Aquí no participaron ni villistas ni zapatistas. Su objetivo era plasmar las demandas sociales en artículos, y es cuando fue la Constitución de 1917. Pero los artículos que más fueron destacados fue el 3, 27, 83 y 123. El artículo 3 dice que la enseñanza será libre, laica y gratuita en todos los establecimientos oficiales del gobierno. En el 27 dice que la nación tiene pleno derecho sobre las tierras y aguas de su territorio, que solo se les concederá los recursos,
la explotación de recursos en las condiciones que la República lo establezca. En el artículo 83 nos menciona que aquel ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente o que haya tenido algún título en ejecutivo federativo ya no tendrá oportunidad de volver a hacerlo cuando surge la no reelección. Y en el artículo 123, todo ciudadano tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. No deberá exceder de las 8 horas, tendrá que tener un descanso obligatorio semanal, tendrá derecho a la huelga, a trabajo igual, debe corresponder a un salario igual. ¿Sabías que el objetivo del plan de Agua Prieta era oponerse al gobierno de Carranza? El plan de Agua Prieta se declaró el 23 de abril de 1920 por Álvaro Obregón en la ciudad de Agua Prieta. Los principales líderes eran Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Más tarde se les unió Álvaro Obregón. Su objetivo era oponerse al gobierno de Carranza mediante el ejército constitucionalista liberal, y una de las principales causas era que Carranza iba a nombrar a Álvaro Obregón presidente, pero decidió nombrar a un civil que se llamaba Ignacio Bonilla como presidente. Esto fue lo que descontentó mucho a Álvaro Obregón. El plan, a su vez, también causó muchas rebeliones, que a estas se les conocieron como la Revolución de Agua Prieta. Carranza muere en 1920 y a su muerte se acaban las rebeliones y se termina el plan de Agua Prieta. Adolfo de la Huerta toma el puesto de presidente provisional, hace unas elecciones y el 5 de febrero de 1920 entra Álvaro Obregón a la presidencia. ¿Sabías que durante el gobierno de Álvaro Obregón se creó la Secretaría de Educación Pública? Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en el gobierno, dio un decidido impulso a la reforma agraria, expropiando los latifundios y tierras que habían sido mal cultivadas. De esta manera los repartió a los campesinos en pequeñas propiedades. Apoyó y subvencionó a las organizaciones obreras mexicanas, como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de Trabajadores. En el aspecto educativo creó la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como secretario, considerado el creador de la nueva filosofía de educación mexicana. Impulsó la educación rural, la educación técnica, la educación secundaria y asimismo la educación industrial y comercial. Promovió la alfabetización en la población adulta por medio de las misiones culturales y fundó varias escuelas normales para profesores. En aspectos políticos, el gobierno de Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli, los cuales son un acuerdo entre Estados Unidos y México. Estos fueron firmados en el año de 1923, los cuales garantizaban los intereses y prioridades del gobierno estadounidense en México, así como las propiedades de estadounidenses radicados en México y las compañías petroleras. Dichos tratados abordaban básicamente dos aspectos. El primero de ellos es que el gobierno norteamericano pedía la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. Y el segundo de ellos es que se crearía una comisión mixta para revisar todas las reclamaciones de estadounidenses que hubiesen sufrido daños o prejuicios, como también validar aquellos que resultasen legítimos para obligar al gobierno mexicano a otorgar las indemnizaciones correspondientes. ¿Sabías que Plutarco Elías Calles postuló a Lázaro Cárdenas como candidato para la presidencia? Plutarco Elías Calles gobernó México entre los años 1924 a 1928. Su campaña en 1924 se convirtió en la primera campaña populista en toda la historia del país. Prometió más educación y redistribución de las tierras. Durante su gobierno creó el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre de 1925, y el 4 de marzo de 1929 creó el Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles postuló a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia en 1934. Cuando Lázaro Cárdenas se volvió presidente, exilió a Calles a California, Estados Unidos. ¿Sabías que Lázaro Cárdenas aumentó la alfabetización de México? El gobierno de Cárdenas fue mejor conocido como cardenismo, y Cárdenas proponía gobernar durante un periodo de 6 años en lugar de 4 como se tenía hasta ese momento establecido. Y hasta la actualidad esa reforma constitucional sigue en pie. Este también estableció políticas de tipo educativo para mejorar la educación de las clases trabajadoras. Introdujo la educación laica, gratuita y obligatoria hasta los 15 años. Gracias a esto hubo un aumento de la alfabetización en el país, ya que hasta ese momento la mayoría de la población era analfabeta.
Otro de los momentos más conocidos de la etapa cardenista fue la de la explotación de yacimientos y compañías petrolíferas, al igual que la nacionalización de las vías férreas. Esto pretendía recuperar el control de dichos recursos para el propio país. Esta etapa se puede dividir en 3 fases importantes. Primero, la independencia económica, que es la nacionalización de las empresas petrolíferas y ferroviarias, la repartición de tierras por medio de la reforma agraria y la industrialización. La segunda es la justicia social. Esto se basó más en los repartos de recursos, o sea, las tierras, el crédito, servicios de salud y sanitarios para la comunidad en general del país. Y la tercera es la educación, que esta se veía como laica, obligatoria y gratuita, como ya habíamos mencionado, y la educación básica socialista, que debería ser hasta los 15 años por mínimo. También hubo la mejoría de alfabetización, que se vio reflejada años después de su gobierno.